Muy bien, ahí está con ustedes. Porque ese parece un púlpito de iglesia. Entonces yo prefiero hablar de acá, pero no dando las espaldas al presidente, porque sería una falta de educación, ¿no? Quiero saludar de nuevo al presidente, Su Excelencia, el señor presidente Danilo Medina, Margarita Fernández, y las autoridades presentes, ministros, subministros, nuestros compatriotas brasileños, pero quiero dar un saludo especial al ministro Antonio Conde, que me regaló la tercera pierna, porque así ya valió la pena llegar a la República de Santo Domingo. Y es una pierna efectivamente mágica, porque se desmonta en un segundo, se la monta después. Entonces, les agradezco mucho porque la mía se dañó. No voy a hacer un discurso muy largo porque ustedes todos ya han escuchado muchas cosas que he hablado. Lo primero, yo creo que hay que decir, presidente, me perdona si le doy las espaldas, que no se puede pensar la República, esa ridente provincia de la Madre Tierra, no se puede pensar la República Dominicana fuera del gran contexto mundial, porque estamos todos juntos en la misma casa común. Entonces quería decir 4 cosas muy rápidas que son más generales y después entrar un poco a los retos que interesan a esta República. Entonces, en la perspectiva más global, que afecta a todos nosotros, porque es efectivamente global. Eu estou mirando uma imagem aí e todos que me ven e dizem, ¿es verdadero la Santa Claus? E eu lhe digo, no, soy el hermano de Santa Claus. Y los niños eso, se ríen y no creen. Y vienen, toca mi barba y dice, es verdaderamente Santa Claus. Eu creio que são 4 amenazas que estão sobre nossa realidade global. E junto também 4 esperanças. Porque não há só desgraças nesse mundo, há graças também. A primeira, creio que é o princípio de autodestruição. Que nossa cultura, que ha criado tantas coisas importantes e buenas, e sem a qual seria impossível a vida de hoje, simultaneamente ha criado uma maquinaria de morte que pode destruir toda a vida da terra. E essa ameaça existe, a segurança nunca é total, então há que considerar essa realidade. Um princípio de autodestruição. Segundo, que é a insustentabilidade del sistema Tierra, de la Madre Tierra. En el 23 de septiembre del año pasado se publicó los datos de la huella de la Tierra. Y ahí se ha verificado que hemos pasado 30% de la biocapacidad de la Tierra, es decir, que la Tierra a partir de ella misma ya no puede abastecer su dispensa com todo o que necessitamos para viver nosotros e a comunidade de vida. É o que chamam a sobrecarga de la tierra. Os ingleses utilizam a expressão The Earth Overshoot Day. O dia que se passou. Então, temos hasta setembro, outubro, novembro e dezembro, não sabemos como vivir. Nosotros que estamos en regiones ricas de bienes y servicios de la tierra no sentimos eso. Pero los que están en África, en sudeste de Asia, sienten las sequías, la quiebra de las cosechas, el hambre. Entonces, la tierra ha perdido su sustentabilidad. Y eso se manifiesta por
la tercera amenaza, que es el calentamiento global, es la reacción de la Tierra. Y si partimos de eso, que ya no es una hipótesis, sino una teoría científica, que la Tierra no solamente tiene vida sobre ella, sino que ella misma es un super ente vivo, Gaia, que articula lo físico, lo químico, lo biológico, lo antropológico, de tal manera que siempre produce y reproduce vida. Eso significa que su reacción, la fiebre que tiene, es exactamente producida por la forma como nosotros nos relacionamos con la Tierra, que es una forma de alta agresividad. Incluso los científicos han creado una categoría para esta situación, que es el antropoceno. Si la gran amenaza a la Tierra no es un meteoro rasante como los siglos pasados y que caían sobre la Tierra, sino el meteoro rasante que amenaza a la Tierra se llama ser humano, hombre y mujer, que se ha hecho el Satán de la Tierra y no el ángel bueno, y que la pone enferma, y ahí tenemos que ayudarla para no sobrepasar, como se ha decidido ahí en la COP21 de París, que no lleguemos a 2 grados Celsius. Pero tiene un límite esa declaración, porque no es vinculante, por desgracia, y después porque no dicen que debemos cambiar el modo de producción, el modo de consumo. Proponen la cosa, pero no los cambios. Y sin esos cambios no vamos a detener el calentamiento global que crece más y más. Con el riesgo, y eso es la advertencia de la comunidad científica norteamericana de hace 2 años, no de un otro científico, de la comunidad científica norteamericana, donde dicen: tenemos los datos que apuntan a un calentamiento abrupto en los próximos 15, 20 años, que la Tierra en 3, 4 años puede llegar a 4, 5, 6 grados Celsius. Y ahí dice que con esa temperatura la vida que conocemos no va a continuar. Y gran parte de la humanidad será amenazada. Entonces tenemos que tener el cuidado y mirar estrategias de supervivencia de la especie humana y el futuro de nuestra civilización. Y la cuarta amenaza que pesa sobre la Tierra, para todos, nos incluye a nosotros, exactamente la escasez de agua potable. Como saben, de toda el agua, solamente 3% es dulce. De esos 3%, solo 0,7% es asequible. De ese 0,7%, 70% va a la agricultura, 20% a la industria. Y los pocos que sobran es para la sedentación de animales y seres humanos. Muy poco. Entonces, la escasez de agua potable, eso lo ha dicho el presidente de la FAO, ese organismo de la ONU que mira la agricultura, los niveles de hambre, y ahora el presidente es un brasileño, Francisco Graciano. En el Río +20 hizo una llamada a los jefes de Estado, porque si hay el cruce entre el calentamiento global y escasez de agua potable, habrá una catástrofe ecológico-social sin precedentes, con más de 100 millones de migrados ecológicos que seguramente no aceptarán el veredicto de muerte sobre ellos y van a invadir países para sobrevivir. Tenemos que prepararnos, decía el presidente de la FAO a los jefes de Estado, para una emergencia humanitaria. Entonces, esos 4
Essas 4 ameaças são comuns, todos participamos. Pero também há, contra o princípio da autodestruição, toda uma cultura da paz, que por todas as partes se está tentando implantar e viver relações que não sejam agressivas. De cara ao princípio da autodestruição, então, essa cultura da paz e da insustentabilidade da terra, uma sobriedade compartida, um cuidado generoso para com todo o que existe e vive, para que dure muito mais, e um amor desinteressado à Madre Tierra, porque a uma Madre nós amamos, veneramos, defendemos. Não é um suelo que podemos comprar e vender e fazer o que queremos. Pero a uma Madre não se compra, não se vende, se cuida, se ama, se venera. Então, essa atitude temos que desenvolver coletivamente na humanidade de cara à terra. Não considerá-la um baú lleno de recursos que podemos utilizar, sino uma madre que agora está enferma, que há que cuidá-la. E de cara à escassez de água, a promoção de uma cultura do água, que hace falta em todos os países. Se ter uma cultura do água, tratá-la não como um bem de mercado, sino como uma realidade vital, natural, insubstituível, ligada diretamente ao princípio de vida, porque nada do que existe pode existir sem água. Então, a água é um direito, como lo decidiu a ONU, um direito essencial dos seres humanos. Todos têm direito ao mínimo de água. Aí temos uma cultura da água que ahorra a água, que la trata bem, que não la polui, que la distribui de forma equitativa. E, finalmente, de cara ao calentamento global, cambio de relações. Não é, e é lamentável dizer, que na COP21 de Paris, em el documento, nenhuma vez se cita a palavra natureza e terra, nenhuma vez. Sempre desenvolvimento e meio ambiente. O reto é entender que terra e natureza são fundamentais para a vida e não são meios de produção de riqueza e mercado. E que finalmente a relação tem que ser não uma relação de explotação, sino de sinergia, respeitando os ritmos, os ciclos da natureza, e essa relação que é importante. Como lo diz a encíclica, a mim me gusta o subtítulo mais que Laudato Si, que é cuidando da casa comum. Cuidando da casa comum. Diz, o problema fundamental não é a relação desenvolvimento e natureza. O reto mais fundamental é ser humano e natureza. Nós nos comportamos como senhores e maestros, com o punho cerrado, dominando-la, ao revés da mão estendida para a carícia essencial, estrechando os dedos em uma aliança de vida, de proteção. Então, essas 4 ameaças, com suas promessas, são comuns e afetam também a República Dominicana. Pero temos problemas que são tipicamente nossos. São também mais generais, pero alguns que nos duelen e que temos que enfrentá-los. Eu creio que o primeiro que é as profundas desigualdades que existem em nossos países. Desigualdade é uma palavra neutral, descriptiva. Político-eticamente significa injustiça social. E teologicamente significa pecado estrutural, histórico, que atañe o projeto de Deus e de seus filhos e filhas. Então, é um grande reto de todos os governos, e eu estou seguro que o presidente Danilo Medina se propõe muito isso, de como diminuir. Eu não vou dizer
superar todas las desigualdades, pero disminuirlas lo más posible. Y eso se hace por la inclusión social. Lula, con su proyecto, integró en el país 36 millones de personas que salieron de la zona de hambre. Y eso de una forma profundamente humanística, es decir, cada ser humano tiene el derecho de sentirse participante y tener lo mínimo que garantiza la vida, que es la alimentación. Entonces la desigualdad disminuyó en nuestro país en 17%. Pero es un país profundamente desigual, como casi todos en América Latina. Yo no conozco los datos de acá, pero viniendo de Guatemala me decían, 2% de la población posee toda la tierra del país, 2%. Eso es una desigualdad inmensa. Y van desplazando pueblos originarios, pero un poco por todas las partes es así. Entonces, un reto para nuestras sociedades es cómo disminuir la desigualdad, cómo generar justicia social desde abajo, sin filantropía, sin populismo, sin asistencialismo, con participación del pueblo mismo, que va creando subjetividad, que se organizan y van creando formas y maneras de construir los medios de su vida, de trabajo, de profesión, etc. Y el gobierno apoyando todo eso en una profunda cooperación. Pero sin el gobierno haciendo inversiones masivas en esto, porque no se trata solamente de matar el hambre del ser humano. El ser humano no es solamente un animal hambriento, tiene otras hambres, un hambre de comunión, un hambre de participación, de humanidad. Y la satisfacción de esas necesidades fundamentales pertenece a la superación de la desigualdad. El otro es cómo avanzar en las ideas, en el ideal de la democracia participativa, porque hasta ahora tenemos democracias de baja intensidad, democracias solamente representativas, democracias de voto, pero no democracias participativas, que significa incluir en el proyecto nacional de discusión qué país queremos, incluir el pueblo, grupos organizados, instituciones de la sociedad, para juntos pensar qué país queremos, qué República Dominicana queremos, y todos juntos, imaginando otro tipo de país, participando, apoyando y eligiendo personas que sean capaces de poner en el centro el bien común y no el bien particular, que es típico de la cultura capitalista. Casi nadie hoy habla del bien común. Lo mandaron al limbo. Hay que sacarlo del limbo y hacer una categoría política. Y la primera función del Estado es exactamente crear las condiciones materiales, políticas, ideológicas para el bien común de su pueblo. Entonces, avanzar en la democracia participativa. Yo voy más lejos, pensando en términos ecológicos, una democracia sociocósmica. Entender como los nuevos cosmólogos entienden que la naturaleza, la comunidad de vida, los bosques, las aguas, las montañas, los paisajes, son los nuevos ciudadanos. ¿Qué sería esa ciudad si no tuviera los ríos, los árboles, los pájaros, los animales? No pensar como los modernos, Francis Bacon y otros, que decían que la tierra es algo que está ahí a nuestro antojo, podemos tratarla como queremos y los demás seres solamente tienen valor en la medida que se ordena a nosotros. La encíclica, la Carta de la Tierra, toda la nueva visión de la cosmología, dice cada ser tiene valor en sí mismo,
tienen su función en el conjunto de los seres y conviven con nosotros. Entonces, si una democracia incluye a esos también con sus derechos, entonces todo el discurso de la dignitas terrae, de la dignidad de la tierra, y la ONU ha decidido esto en 2010 ya, los derechos de la naturaleza. Y el 22 de abril de 2009, que es el Día de la Tierra, llamar el Día de la Madre Tierra. Yo estaba ahí en la ONU apoyando el proyecto y el discurso principal lo ha hecho Evo Morales, un discurso que impactó a todos y a mí particularmente porque empezó diciendo: yo, representante de los pueblos humildes de la tierra, vengo de rodillas a esa asamblea de todos los pueblos a pedirles: no maltraten la Pachamama, la Madre Tierra, que está crucificada. Les suplico a ustedes, ámenla, defiéndenla. Y ahí hace una pausa y mira aquel semicírculo grande de la ONU y dice: si no superamos el capitalismo, jamás vamos a salvar la tierra. Solamente los socialistas, pocos que estaban allá, aplaudieron, y todos los demás. Y él ha completado diciendo: el siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, personales y sociales. El siglo XXI será el siglo de los derechos de la naturaleza, de la Madre Tierra. Y ahí pone un decálogo de derechos de la Madre Tierra. Y eso yo creo que es importante. Hubo la elección y por unanimidad se ha votado que a partir de ahora, el día 23 de abril de cada año será el Día de la Madre Tierra. Y a mí que me encargaron de hacer un discurso más ético, científico, al final yo dije al presidente de la Asamblea, que tiene una cúspide vacía, digo, yo quiero, le suplico en nombre de la Madre Tierra, que pongan arriba un globo terrestre de esos bellos que conocemos. Y cuando ustedes acá están perplejos, confusos, no saben encontrar soluciones para los problemas de la tierra, invoquen a la Madre Tierra, que ella tiene compasión, misericordia y va a iluminarlos a todos. Y él me prometió que lo iba a hacer porque estaban haciendo la reforma de la ONU. Como el año próximo tengo que ir a Estados Unidos, voy a verificar si han puesto o no. Y si no, voy a cobrarle a él. Digo, hay que meter la Madre Tierra ahí. Entonces, esa dimensión yo creo que es importante, alargar la democracia en la expresión de un grande pensador portugués, Boaventura de Sousa Santos, que es uno de los grandes sociólogos que piensa desde abajo, desde el Gran Sur, los problemas de la globalización. Él habla de la democracia sin fin. Democracia en la familia, en las escuelas, en las comunidades, donde hay personas, aplicar democracia, que en el fondo son mecanismos de participación. Democracia es participación. Entonces tenemos que consolidar nuestras democracias, enriquecerlas. Y como he sugerido, considerar también los demás seres que están en nuestro entorno como los nuevos ciudadanos, alargar el sentido de los derechos y decir que ellos también tienen derecho de existir, de estar con nosotros, porque son compañeros y compañeras en ese viaje, en esa pequeña nave espacial donde todos juntos estamos. Tercero, yo creo que es garantizar la sustentabilidad de nuestras sociedades. No hemos todavía consolidado suficientemente a raíz de la colonización, de un capitalismo salvaje que ha dominado en América Latina, que no nos ha permitido organizarnos como pueblos. Estamos todavía formando los pueblos. El pueblo brasileño todavía no nació, está naciendo, porque vinieron
representantes de 60 países diferentes que se han mezclado allá. Más de 60% de la población tiene sangre afro-brasileña. Es el país negro más grande después de Kenia en el mundo. Y nuestros abuelos míos, los míos italianos, de Jair, alemanes, y viene de los indígenas alemanes, porque ellos también tienen indígenas. Los han civilizado, pero fue muy difícil. Son muy guerreros, muy batalladores. Entonces, consolidar nuestras sociedades, darles sustentabilidad, significa que nuestras sociedades puedan no estar siempre en riesgo de golpes de Estado, de intromisión de fuerzas extranjeras, y todos nosotros estamos sometidos a la presión tremenda de la macroecología neoliberal que impone a los presidentes agravios, presiones, que al fondo tienen más que administrar la economía do que servir y buscar el bien común del pueblo. Por lo menos en mi país es así y un poco en todas las partes. Entonces, conceder sustentabilidad a nuestras sociedades es permitir que ellas sean democráticas, que el pueblo pueda participar, que pueden evitar grandes conflictos, que haya menos tensiones, menos prejuicios en las poblaciones. Yo vine ahora de Guatemala, 64% son todos indígenas, son mayas, con una sabiduría ancestral fantástica y una exclusión y prejuicio social tremendo. Prefieren llamarlos los naturales que mayas, cuando es una de las más grandes culturas. Cuando Claude Lévi-Strauss, ese grande antropólogo, tal vez el más grande del siglo pasado, dijo: la sabiduría maya es más rica, más honda que toda la sabiduría griega, porque todo está construido alrededor del corazón. Todos los seres nacieron de la relación amorosa del corazón de la tierra, del corazón del cielo, y cada ser tiene corazón, el corazón del viento, el corazón del agua, el corazón de las montañas, y la educación es crear un corazón bueno, sensible, abierto. Y cuando yo hablé eso, hablando a profesores con el ministro de Educación, le hice el reto: ministro, hay que meter eso en la educación de ese país. Él se puso mal porque no hay ningún maya en la administración pública oficial grande. Y son 63, 64% de la población. Entonces, consolidar nuestras democracias es crear el espacio para que los pueblos originarios, portadores y dueños de esas tierras y portadores de gran sabiduría, puedan ayudarnos a consolidar nuestros países con rostro propio nuestro, porque sufrimos la colonización, la esclavitud, la dominación extranjera. Ustedes más que nosotros, que fueron invadidos, creo, 2 veces por Estados Unidos, ¿no? Que es una vergüenza. Entonces, sí, ellos van a grabar todo, porque tienen espiones por todas las partes. Entonces, ya saben todo. A mí no me importa, hay que decir la verdad. Entonces, consolidar nuestras sociedades, que puedan reproducirse, mantener su identidad. Un otro punto que me parece importante es cuidar de nuestra casa común latinoamericana. Mira, es el continente que tiene más biodiversidad del mundo. Es el continente que tiene más agua potable del mundo. El continente que tiene los grandes bosques húmedos, los más grandes del mundo, toda la parte amazónica de los varios países. Es una reserva mundial para la alimentación de la humanidad. América Latina puede ser la mesa puesta para el hambre y la sed de todo el mundo. Solamente Brasil tiene 60 millones de hectáreas totalmente cultivables. Entonces, tenemos que garantizar
y cuidar de esa herencia sagrada de nuestra casa común, no solamente para nosotros, generosamente para toda la humanidad. Gracias a Dios que estamos un poco al margen de los grandes conflictos que ocurren en África, Oriente Medio, con atentados y violencias y guerras, porque hay 40 focos de guerras en el mundo. Y las guerras modernas son de alta letalidad, de una mortalidad tremenda. Estamos fuera de esto. Somos ahorrados por la naturaleza, tal vez, para un futuro que será importante para toda la humanidad. Entonces, cuidar de nuestras aguas, cuidar de nuestra casa común, es lo que están haciendo, inspirados por el proyecto de la binacional Itaipú, cuidando agua buena, cuidar de las aguas, de los paisajes, de la biodiversidad, de los pájaros, de todo lo que existe, porque todo lo que existe y vive merece vivir, merece existir. Y tener una relación no de dominación, sino de convivencia. Aprender a conviver con la naturaleza, con sus ritmos, con sus lluvias que llegan fuerte, aquí que parecen lluvias tropicales, pero se demora solo 15 minutos, después ya viene el sol. Entonces, estar dentro del ritmo de nuestra naturaleza, como quien habita en una casa común y cuida de esa casa, no la abandona. Y cuidar de la casa común es más que cuidar de la tierra como solo, como medio de producción, que sea habitable, que tengamos alegría con nuestros paisajes, con esos animales, con nuestras aguas, con nuestros paisajes, internalizar todo eso como parte de nuestra identidad. Eso es cuidar de nuestra casa común. Y rescatar la sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Toda América Latina, donde yo voy, siempre intento buscar contacto con pueblos originarios, sean los mapuches en el sur de Argentina y Chile, sean los andinos ahí en Bolivia, Perú, acá también en América Central, y siempre intento hablar con los chamanes, los sacerdotes. Incluso me han curado los chamanes de Costa Rica. Yo estaba todo con la rodilla inflada ahí. Bastó una sacerdotisa con sus ritos y fuegos poner sus 20 veces la mano sobre eso, que se me desinflamó totalmente la rodilla. Entonces, ellos tienen una sabiduría ancestral. Basta leer los textos de Popol Vuh y otros tantos que León Portilla ha recopilado en ese texto tan famoso El reverso de la conquista, el texto de testimonios de ellos. Y ahora hacer una pequeña pausa porque encontré el confesor del rey de España en Moscú, que toda la semana el rey y la reina tienen que confesarse. Imagínate. Entonces yo le dije al confesor, que era el dominico, imponga como penitencia al rey y la reina leer ese libro, El reverso de la conquista. Para ver lo que los españoles, los ibéricos han hecho. El famoso texto ese de los mayas dice: qué tristeza hay, han llegado, han traído la tristeza, han marchitado nuestra flor para que solamente la de ellos pudiera prevalecer. Nos han enseñado el miedo. Digo, ¿cómo el Evangelio, que es buena noticia? Y ahí dicen todo eso. Digo, el rey tiene, porque se celebraba los 500 años. Dije, no puede hacer celebraciones sin esa conciencia. Y él me dijo que iba a imponer, no 5 Padres Nuestros y tantas Ave Marías, leer el libro. Y se lo apuntó y todo. Y yo espero que han cambiado un poco la cabeza del rey.
Entonces, rescatar esa sabiduría, que es importante para el futuro de la humanidad. Yo estoy profundamente convencido que al superar la crisis que estamos viviendo colectivamente y globalmente, uno de los valores fundamentales será el bien vivir, el bien convivir, que es la gran visión de los pueblos andinos, que es convivir en armonía con la naturaleza, una economía de la producción de lo suficiente y de lo decente a todos, no una economía solo de la acumulación material, de vivir la armonía en la familia, con las montañas, con las fuerzas cósmicas, con Dios. Y ahí ni palabra tiene para pobre, porque todos están insertados dentro y participan. Yo cuando encontré en marzo a Mujica, lo visité en su chacra ahí, que vive, lo encontré ahí todo sucio porque trabajaba en el campo, las sandalias, la ropa cortada, sucia, y la casa muy sencilla. Él luego me dijo: Bof, tú no piensas que soy pobre. Yo no soy pobre porque tengo todo lo que necesito. Y vivía con humildad ahí, ella y su mujer Lucía. Se cocinan las cosas, se plantan, se lavan la ropa, no tiene empleada, solamente tiene un pequeño coche Volkswagen que quieren pagar de $1 millón. Y él dijo: no voy a venderlo por $1 millón. Primero, para no ofender a la persona que me lo regaló. Después sería una ingratitud con el coche, porque está como 30 kilómetros del palacio. Me llevó siempre de la chacra hasta el palacio, velocidad máxima 60 kilómetros. Entonces, dice: no, yo tengo todo lo que necesito. Y ahí me acordé de una frase de San Francisco que dice: yo deseo poco y lo poco que deseo es poco. Si podemos vivir mejor con menos y vivir una, como decía antes, una sobriedad compartida. Entonces, cuidar de esa sabiduría, ellos nos enseñan ese vivir y convivir. Yo creo que será un concepto fundamental para una humanidad que se unifica. Y ahí seremos todos socialistas, no por ideología, sino por matemáticas, porque tenemos solamente esos medios, bienes y servicios. No me gusta la palabra recursos, porque es muy capitalista. Bienes y servicios, las bondades de la naturaleza. Y tenemos que distribuirlas equitativamente entre nosotros, y pensando también en los animales, los árboles, toda la comunidad de vida. Entonces vamos a repartir. Y ahí sentiremos que podemos vivir mejor con menos, que no necesitamos ser víctimas de la cultura capitalista que nos obliga a consumir y consumir, y que impide que seamos os ciudadanos y nos degrada a todos a meros consumidores, una masa de consumidores. No, queremos ser personas libres, que eligen lo que quieren vestir, comer, comprar, y lo suficiente y lo decente para todos. Y incorporar lo que el Papa pide mucho en su encíclica, y lo voy terminando porque no voy a cansarlos a ustedes. Incorporar una ecología integral. El Papa trabaja, y es muy importante eso, trabaja las 4 ecologías. La ecología ambiental, que todos nosotros conocemos, que es el discurso más oficial de todos los estados. La ecología social, de que forma la sociedad se apropia de los bienes comunes, cómo tiene los procesos productivos, cómo distribuye, qué relación tiene con la naturaleza, es de explotación o de convivencia. La ecología mental, que yo considero la más importante, lo que se pasa en nuestras cabezas, qué sueños tenemos, qué utopías, qué país queremos, qué ideas fuertes tenemos que nos movilicen. Todo está en la cabeza y a veces llenas de prejuicios. Por esto Einstein decía, repito lo que dice esa mañana,
Einstein decía que es más fácil descomponer un átomo que quitar un prejuicio de la cabeza de una persona. Entonces, tenemos que luchar mucho contra prejuicios que están en la sociedad. Y ese mismo Einstein nos dejó esa frase, que cabe decirla acá, que el pensamiento que creó la crisis actual, ya en su tiempo, no puede ser el mismo que nos va a liberar de la crisis. Tenemos que pensar diferente, tenemos que actuar diferente. Por eso el término al final de la Carta de la Tierra, que es un texto que el Papa ha citado, dice: como nunca antes en la historia, el destino común nos llama a un nuevo comienzo. No nos dice una reforma, un nuevo comienzo. Para eso necesitamos otra mente y otro corazón. Necesitamos además un sentido de pertenencia e interdependencia de todos con todos y un sentido de corresponsabilidad universal para llegar a nivel local, regional y mundial a un modo sostenible de vida. No dice un desarrollo sostenible, un modo sostenible de vida que implica evidentemente un desarrollo sostenible, pero que es mucho más. Yo creo que tenemos que cambiar de mente, mirar la tierra de otra manera, como la gran madre que nos da todo lo que hacemos, y renovar el contrato natural, que lo hemos olvidado. Tenemos solo el contrato social, nuestras constituciones. El contrato natural es todo lo que la tierra nos da y cómo retribuimos, qué mutualidad hay. No hay ninguna. Le damos violencia, la ofendemos de toda manera. Hay que rescatar y articular los dos contratos, el natural con el social. Y ahí sí tendremos un equilibrio que puede garantizar el futuro de la tierra y de la humanidad. Y incorporar esas visiones que nos faciliten una relación de amistad, que sea una relación de vida y no de destrucción. En último lugar, yo no quiero dejar de decirlo eso, incorporar en nuestra visión una dimensión espiritual de la vida. Porque yo no creo que una sociedad o una gran crisis como la nuestra se puede superar sin un sentido espiritual de las cosas. Cuando hablo de espiritualidad no significa monopolio de las religiones. Lo espiritual es una dimensión de cada ser humano, con el mismo derecho que es la inteligencia, la voluntad y otras dimensiones de nuestra realidad. Así es la dimensión espiritual. Antoine de Saint-Exupéry, en un texto que lo he encontrado recientemente, decía con el título: hay que dar sentido a la vida. Y él lo dice dos veces. El único grande problema de la humanidad, mira que no es un teólogo, es un novelista, todos lo conocen, el autor del Principito. El grande problema de la humanidad, y el único, dice él, es que no cultivan la vida del espíritu. Yo hoy prefiero hablar más vida del espíritu do que espiritualidad. Porque uno habla de espiritualidad, piensa, tiene que frecuentar la iglesia, tiene que pertenecer a alguna confesión. No, digo, no, tiene que ser radicalmente humano. Y ahí dice él, sabemos cómo cuidar de la vida del cuerpo. Hay academias de gimnasia más que bibliotecas y más que hospitales. Sabemos cuidar de nuestra psique. Todos los psicólogos y cada uno intenta calmar los demonios y ángeles que tiene dentro de sí, para tener una vida más o menos tranquila, no neurótica y nerviosa. No sabemos, no tenemos tradición de cuidar de la vida del espíritu. Y ahí dice él, la vida del espíritu vive de valores no materiales, que es amor, solidaridad, la alegría de estar junto con los demás, la convivencia con los amigos, con todos que encontramos, considerarlos como hermanos y hermanas, tener compasión, saber perdonar. Todo eso son los valores de la vida del espíritu. Y eso que nos hace humanos.
Entonces tenemos que redefinir lo que es riqueza. Riqueza no es acumulación de bienes materiales, una cuenta inmensa en los bancos o ahora en los offshore, ahí, de los corruptos que acumulan millones y millones. Nada, no es tener muchas casas, una acumulación tremenda de algo que se pierde, material. Pero la riqueza humana es aquella que nos hace convivir, sentirnos felices con los demás, con la familia, con la veneración, la contemplación de la naturaleza. Saber dialogar con su yo profundo. Y cuando llegan a la casa, no hacer como todos hacemos. Primero hay que ver los que WhatsApp tenemos, cuántos emails, y ya conectamos la televisión, una música, y no hay espacio para cada uno. Reservar 5 minutos para uno ponerse de cara a Dios, Señor del universo que crea todo, que nos sustenta en la palma de su mano. Decir, tal vez no les digo nada, no necesita decir nada, Él sabe todo. Reservar esos 5 minutos para Él. Ahora Él tiene centralidad. Y ahí a veces es Él que nos habla, que nos sugiere cosas, que hay que entender, que hay que perdonar, que hay que ser verdadero, que hay que ser sencillo, que hay que ser cuidadoso. Y ahí uno tiene como consecuencia profunda tranquilidad en la vida. La consecuencia de eso es que nos hacemos más humanos, más sensibles, más cordiales, más cuidadosos, más espirituales. Entonces, mi tesis es la siguiente, que el legado, la herencia de la gran crisis de 2008, que para mí es la crisis final del capital, porque ha llegado hasta el techo y ya no puede más. Quiere explotar tierra, pero ya no hay tierra. Hemos ocupado 83% de la tierra, ocupado explotando. Se quedaron 17%, pero están en la Himalaya, están en las grandes montañas de los Andes, donde no podemos llegar. Entonces no puede autorreproducirse. Necesitan tierra para la reproducción, pero no hay más tierra. Entonces yo creo que la consecuencia de esa crisis es la crisis del capital material. El capital material se agota, es finito. Y un proyecto infinito que está en la cabeza de los grandes de ese mundo no es soportable por un planeta finito. No es soportable. Y si ellos quieren universalizar el bienestar que tienen, necesitamos 3 tierras iguales a esa, lo que es imposible. Entonces ese proyecto no se puede llevar adelante. Tenemos que empezar a explotar el otro capital humano espiritual. Ese no tiene límite, porque es hecho de amor, de compasión, fidelidad, amistad. Son valores que no se compran en la bolsa, no están en el mercado, están en el corazón. Y no tienen límites. Podemos crecer más y más en la capacidad de comunión, capacidad de comprensión del otro, de compasión, de sentir, como el Papa lo dice varias veces, el grito de la tierra con el grito de los pobres, el gemido de los seres de la naturaleza con el gemido de los más vulnerables de ese mundo. Escuchar eso con compasión, hacer el dolor del mundo mi dolor, la pasión de los pobres con mi pasión. Cuando uno tiene eso, vive ya en el mundo espiritual, se siente unido a todos esos, vive una síntesis que le produce como efecto tranquilidad, serenidad, inserción en un gran todo, y es lo que queremos, que es la producción de la paz. En la Carta de la Tierra, y ahí voy terminando, da una más bella definición de la paz. Yo ayudé ahí a redactarla porque Gorbachev y Steven Rockefeller me han llamado para decir, vamos a hacer una definición de la paz. Yo le dije, mira, tiene que ser una definición tan perfecta que se quede en la historia como referencia, donde todo sea perfecto. Y ahí discutimos y hablamos y llegamos a esa definición.
que é a parte última da carta da Terra, onde se diz: a paz é a plenitud, que é o resultado de relações adequadas consigo mesmo, relações adequadas com o outro, relações adequadas com a vida, relações adequadas com outras vidas, relações adequadas com a natureza, relações adequadas com a madre, com a terra, e relações adequadas com o todo, del qual nós somos parte. Eu queria poner Deus aí, Pedro Gorbachev disse: não, porque então os ateus se sentem excluídos. Ponemos el todo, porque aí entra Deus também. Então, se ven, paz não existe. Paz é criada, é consequência de relações buenas, adequadas. E o ser humano como um nudo de relações em todas as direções. Em la medida que vive essas relações, o efeito, relações adequadas, buenas, llenas de carinho, onde uno faz uma investigação de cuidado, de profunda humanidade. O efeito é a paz. Paz perene com a terra, com os demás. É o grande sonho de toda a humanidade, viver em paz. Então, les agradeço muito a atenção e deixo na última palavra, já que sou teólogo, tenho que terminar com a Bíblia, porque senão, já disse, esse habla de ecologia, mas se olvida de Deus. Presidente, eu he visto que na sala do presidente há uma grande Bíblia que está aí, Bíblia fonte de vida. Então, eu estava feliz, digo, ele tem uma inspiração boa. O Papa cita 3 vezes em sua encíclica, onde se diz em forma de oração, e com isso quero concluir, que é o livro da sabedoria 11:24, onde se diz: Senhor, tu criaste todas as coisas com amor. Tu não odias ninguno de los seres que has criado. Tu los amas, porque tu eres el apasionado e soberano amante de la vida. Então, um Deus que é um soberano amante de la vida, não vai permitir que nossa vida, a vida do planeta, vá desaparecer. Essa vida já está consagrada, está entronizada dentro da Trinidade por Jesus, Hijo de Deus encarnado, por la Virgen, que como mulher está aí, transfigurada en el seno de la Trinidad. Entonces, algo de nosotros ya está salvo definitivamente. Falta apenas nosotros que vamos allá atrás. Entonces, tenemos esperanza que essas ameaças que falei aqui não são tragédias pré-anunciadas. É uma grande crise que nos purifica, que nos acrisola, que nos madura, que nos permite um salto de qualidade em direção a outro tipo de civilização, que será mais sencilla, mais frugal, mais humana, mais espiritual. Isso eu creio que é o que nos chama a realidade, que corresponde ao processo da evolução e também ao desígnio do Criador. Muitas graças. Los retos de América Latina y el Caribe en el contexto de los objetivos del desarrollo sostenible. Formidable, magistral, doctor Leonardo Boff. Una conferencia que nos deja algunos encargos con grandes lecciones positivas. Nos ha hablado de responsabilidad, de amor por la tierra, de compromiso con la vida. Nos ha hablado en este acto que nos reúne a todos de retos, de desafíos, pero también de grandes oportunidades. El doctor Boff es un gran renovador de la teología latinoamericana, que no es más que el amor de Jesucristo por los más pobres. Nos deja estas interesantes lecciones de las cuales los dominicanos aprenderemos mucho. Gracias a todos por acompañarnos en esta interesante jornada del día. Sean felices, lleguen bien a casa, que el Señor les acompañe.